La historia que estás a punto de conocer se desencadenó tras un acto de venganza, desembocando en una obsesión por el sabor de la carne humana. Aquella sensación de poder y control, obtenida al privar a otro ser de su vida, motivó a un hombre llamado Joseph Roy Martin. Este individuo, junto a otro de obesidad mórbida, con mirada penetrante, facciones gruesas y una sonrisa intimidante, de 1.85 metros de estatura y más de 150 kilos de peso, advirtió en su declaración: cuando te cruces con un puesto de hamburguesas desconocido en la carretera, reflexiona sobre esta historia. Nunca se sabe a quién podrías estar consumiendo. La trama criminal tiene como protagonista a Joseph Roy Messani, nacido el 2 de marzo de 1955 en Baltimore, Estados Unidos, dentro de una familia de 6 hijos, mayormente descuidados debido al alcoholismo de su progenitor. A los 6 años, tras el fallecimiento de su padre en un accidente automovilístico, la responsabilidad de los hijos recayó en su madre, quien luchaba por mantenerlos. Joseph, sumido en la comida, desarrolló serios problemas de obesidad que se agravaron con el tiempo. A los 18 años, se enroló en el ejército estadounidense en 1973 y sirvió en Alemania. Durante su servicio, su comportamiento cambió radicalmente debido a su adicción a las drogas, desencadenando una serie de problemas posteriores. Su madre observó el declive de su hijo, quien se alejaba cada vez más de la familia. Conocido entre sus amigos como Tim o Pequeño, a pesar de su imponente estatura de 1.85 metros, su adicción lo llevó a frecuentar bares y vivir entre personas sin hogar en el sur de Baltimore. En ese entorno, conoció a una mujer de nombre desconocido, con la cual tuvo su primer hijo al enterarse de su paternidad. Para mantener las apariencias, Joseph consiguió un empleo en una empresa donde era considerado inteligente, elocuente y muy educado, ocultando su adicción. La fatídica noche de julio de 1994, tras su jornada laboral en Palex, empresa dedicada a la venta y fabricación de tarimas, al regresar a casa, se enfrentó al vacío. Ni su hijo de 6 años ni su esposa, adicta a las drogas y objeto frecuente de sus disputas, se encontraban allí. Descubrir el silencio en su hogar lo enfureció, no tanto por la pérdida de su esposa, a quien consideraba una consumidora problemática, sino por el amor que sentía hacia su hijo. Tras varios días de búsqueda infructuosa en todas partes, su frustración creció. La secuencia de los eventos se extendió por 6 meses. Unos informantes mencionaron haber visto a su exesposa del otro lado de la ciudad, en compañía de un sujeto que la coaccionaba a realizar actos íntimos a cambio de drogas, incluso con el niño presente. Tras unos días, su exesposa y su pareja fueron arrestados por posesión y consumo de sustancias ilícitas, y el niño fue retirado por negligencia y abuso infantil. Joseph, incapaz de recuperar a su hijo, albergó un profundo odio hacia su exesposa y su pareja, sintiendo que debían pagar por arrebatarle a su hijo. Descubrió que vivían debajo de un puente con personas sin hogar y adictas a las drogas. Decidió buscarlos, pero lamentablemente no logró hallarlos. Sin embargo, encontró a 2 personas tumbadas en un colchón deteriorado, recordando así la razón por la cual le habían quitado a su hijo. En un acceso de ira, privó de la vida a esas personas y las escondió entre los arbustos, continuando su búsqueda por las zonas cercanas. Esa misma noche, mientras rastreaba por los puentes cercanos, notó la presencia de 2 mujeres cerca de donde había perpetrado los anteriores actos. Se acercó a ellas en un intento por obtener información sobre su esposa. Una de las mujeres caminó unos metros, pero, debido al influjo de sustancias, no pudo proporcionarle la información deseada. Al no lograr su objetivo, la golpeó, abusó de ella y terminó con su vida. Posteriormente, la arrastró hacia unos arbustos y la dejó ahí. Repitió este patrón con la siguiente mujer, y, al no obtener respuestas, la privó de la vida también. En ese momento, observó a un anciano pescando cerca del río. Tomó un tubo que encontró entre la basura y se dirigió hacia él, agrediéndolo hasta quitarle la vida. Al percatarse de sus acciones, escondió los cuerpos de sus víctimas cerca del río, intentando ocultarlos con piedras. Después se limpió en el río y trató de borrar cualquier indicio de su presencia en el lugar. Más tarde, mencionó haber cometido estos 5 asesinatos en aproximadamente 7 horas durante su búsqueda desesperada de su esposa en una noche de 1994. En un incidente posterior, atrajo a Katy Ann Magazine, de 39 años y con antecedentes penales, a la fábrica, donde consumieron drogas. Tras negarse ya a tener relaciones íntimas, la estranguló hasta quitarle la vida y la enterró en un pequeño bosque detrás de la fábrica, donde permaneció oculta durante 6 meses.
El 2 de agosto de 1995, se descubrieron los cuerpos de dos vagabundos, identificados como Randall Brewer y Randy Baker. Semanas después, Martin fue acusado de ambos asesinatos, ya que testigos lo vieron rondando los puentes esa noche. Permaneció 18 meses en la cárcel de Baltimore mientras esperaba juicio, pero no había pruebas concluyentes en su contra. Tras una semana de juicio, fue liberado por falta de pruebas que lo inculparan, ya que se identificó a otro vagabundo como el autor. Tras su liberación, solicitó regresar a su antiguo empleo, el cual le fue concedido por su jefe, incluyendo la petición de alojarse en un pequeño remolque dentro de la propiedad, debido a que no tenía un lugar donde quedarse después de salir de prisión. La empresa se ubicaba en una calle sin salida, aislada de la carretera, proporcionando a Joseph el escenario perfecto para sus depravadas acciones. En noviembre de 1996, atrajo a Kimberly Lines Spicery, tras resistirse a sus avances, la apuñaló hasta privarla de la vida, enterrándola dentro de la fábrica. En un escalofriante momento, confesó haber cortado la carne de su víctima, colocándola en tupperwares y refrigerándola. Durante esa semana, vendió hamburguesas, asegurando haber mezclado la carne humana con la de cerdo y ternera, afirmaciones respaldadas por elogios de clientes que aseguraban ser las mejores hamburguesas. Sin embargo, el 8 de diciembre de 1996, su intento con una nueva víctima, Rita, falló. Después de consumir drogas juntos, intentó forzarla, pero al negarse, ella logró escapar. Desesperado, la persiguió, y aunque logró zafarse, corrió hacia una valla de alambre con púas, saltándola y alcanzando la carretera. Una persona que pasaba la llevó a una estación de servicio, donde llamaron a la policía. Cuando Joseph salió del remolque, un oficial ya lo esperaba y fue detenido. Durante el interrogatorio, negó todas las acusaciones, incluso las palabras amenazadoras hacia la chica. Al ser liberado, un amigo lo ayudó a desenterrar el cuerpo de Kimberly, pero este amigo lo denunció ante las autoridades. El 15 de diciembre de 1996, su amigo lo denunció a la policía, alegando que Joseph le pidió ayuda para mover el cuerpo de una mujer enterrada cerca del remolque. Al ser arrestado nuevamente, condujo a la policía a las tumbas, confesando otros crímenes, incluyendo el de Cathy Ann Magazine, cuyo cuerpo fue descubierto en una tumba poco profunda. Inicialmente, Joseph afirmó ser un asesino en serie, confesando 13 asesinatos y admitiendo incluso haber ingerido partes de sus víctimas. Sin embargo, con el tiempo, los investigadores comenzaron a dudar de la veracidad de sus palabras, ya que enfrentaba diariamente interrogatorios, y la policía buscaba cerrar múltiples casos sin resolver, tratando de confirmar sus acciones. Durante un mes, Joseph era sacado de la cárcel a diario y llevado de un lugar a otro para revelar a los investigadores dónde había arrojado los cuerpos. Sin embargo, tras este extenso periodo, no lograron hallar ninguna de las supuestas víctimas a las que le había mencionado haber asesinado. Los detectives se encontraban en una encrucijada, sin saber si Joseph les estaba diciendo la verdad o si simplemente deliraba. Sus declaraciones sonaban demasiado fantasiosas para ser verdaderas. El mayor desafío al investigar a Joseph Martin residía en su habilidad para mentir y crear historias. En 1997, fue juzgado por el caso de Rita Camper, la cual fue su última víctima y la única que logró escapar, y fue condenado a 50 años de prisión por intento de secuestro y abuso. Al año siguiente, admitió haber asesinado a Cathy Ann Magazine, resultando sentenciado el 14 de julio de 2000 a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Se debatía si Joseph mentía por placer o si su mente estaba tan desequilibrada que confesaba crímenes ficticios. Nunca se hallaron pruebas de los crímenes que afirmaba haber cometido ni se confirmó la existencia de su puesto de carne que supuestamente vendía con los cuerpos de sus víctimas. Las únicas muertes comprobadas fueron 2, evidenciando su trastorno mental que lo llevaba a hacer falsas confesiones. Finalmente, sus últimas palabras fueron: "Lo siento, nunca saldrán de mi boca porque serían una mentira. Estoy más que dispuesto a dar mi vida por lo que he hecho, para que Dios me juzgue y me envíe al infierno por la eternidad. Simplemente lo disfruté". El sábado 5 de agosto de 2017, Joseph Martin fue encontrado muerto en su celda, alrededor de las 3 de la tarde, en la institución correccional occidental en Cumberland, Maryland. Las causas de su muerte siguen siendo desconocidas. Este caso ilustra que no todo lo que los asesinos confiesan es cierto, ya que muchos tienden a atribuirse crímenes que no cometieron con el fin de obtener reconocimiento y relevancia. No olvides suscribirte al canal y activar la campana de notificación. Espero que hayas pasado un gran momento.
Nos vemos en el próximo video. Sin más preámbulo, yo me despido.